Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Luego de estos asuntos parroquiales que hemos tratado, algunas preguntas y bueno, luego de la entrega de este parcial y ahora la semana que se presenta en torno al recuperatorio, estamos entrando ya definitivamente en la fase final, dado que hoy es la penúltima clase que terminamos el próximo lunes 15 con la última clase dedicada a Marguerite Duras y a la última novela del programa, que es La lluvia de verano, La pluie d'été, una novela de la década del 90 de Marguerite Duras, donde vamos a trabajar dentro de estas subjetividades de la disidencia o disidentes, eh, una figura muy compleja, la figura de un niño que se llama Ernesto, así con ese nombre que no suena para nada francés, sino que tiene reminiscencias, por supuesto, españolas y hasta me permitía decir argentinas, porque Ernesto está inspirado, según postula Marguerite Duras, en la figura de Ernesto Che Guevara. Entonces, en esa figura es que vamos a basarnos para trabajar la lluvia de verano. Como dentro de las disidencias que habíamos trabajado nosotros de comienzo de la clase, de nuestra cursada, mejor dicho, ¿no? Donde vimos las figuras de las lesbianas, las figuras de las prostitutas, la figura del poeta incomprendido, homosexual, en el caso de Rimbaud, eh, la figura de la mujer oriental en Berenice, la figura del homosexual y del asesino en Karel de Brest. Ahora vamos a trabajar las disidencias en torno al fenómeno de las familias desfavorecidas. Es toda una familia desfavorecida, viene la banlieue parisina y dentro de esa familia desfavorecida, la banlieue parisina, está la figura de Ernesto, cuya infancia vamos a trabajar y con esto cerramos, digamos, nuestro programa de este año. Hoy, entonces vamos a hacer una clase introductoria a la obra de Marguerite Duras. ¿Quién es Marguerite Duras? Duras es una de las más grandes escritoras francesas del siglo XX. Espero que la conozcan o que a lo mejor esta sea la oportunidad para conocerla si no la conocen. Es una escritora, digamos, de gran incidencia en el mundo, digamos, literario francés y también en todo el mundo. De hecho, se vuelve muy famosa a partir de un texto que ella realmente detestó en algún sentido y que sin embargo le dio la clase, le dio la fama mundial, que es L'Amant, de Marguerite Duras de 1984. Este texto es el texto, digamos, que la da a conocer de alguna manera a un gran público, un público más vasto del que ella en principio tenía, porque estamos hablando en un principio y bastante largo tiempo en su extensión, digamos, de trabajo y de producción, de una escritora casi de culto, ¿no? Lo que se llama en francés un succès d'estime, un éxito de estima o de culto. Es como un culto que había en, digamos, algunos nichos del público muy entendidos que leían, por supuesto, a Marguerite Duras desde siempre. Pero el gran público le viene realmente en la década del 80, un poquito antes ya es merecedora de una ampliación de público bastante grande, pero en 1984 logra, digamos, la fama mundial con ese libro que se vende y se multiplica tremendamente, que logran hacer una película y es un libro que va a producir toda una discursividad, digamos, muy grande, muy, muy grande. Estoy pensando, por ejemplo, en la fama que logra Borges, por ejemplo, alrededor de la década del 40, a partir de su conocimiento en la obra de Borges en Francia, en París, ¿no? Como de alguna manera la reivindicación que hace Roger Queloz de Borges en París le permite a Borges lograr un consenso, digamos, internacional que poco a poco lo da a conocer, por ejemplo. Y es un Borges que ya tiene casi 50 años, para que estemos dándonos cuenta de esto. Y acá estamos hablando de una mujer que más o menos es una escritora que tiene alrededor de 60, 70 años, entonces estamos hablando de una escritora que conoce prácticamente al final de su vida esa fama. Ahora, ¿quién fue esta Marguerite? Y la que vamos a hablar nosotros es la novela justamente del último periodo de Marguerite Duras, el último periodo que es la década del 90, es decir, que podríamos pensarla de alguna manera, la novela que vamos a ver nosotros, como una novela, digamos, una manera terminal de la obra que da cierre a una gran producción, a una vastísima producción, ¿no? Y dentro de esa vastísima producción podríamos hablar casi de lo que llamaba Edward Said el late style. Yo hablé del late style, el estilo tardío, ¿no? Hay un estudio que hace Edward Said donde habla del estilo tardío. ¿En qué consiste el estilo tardío de algunos escritores? Por supuesto que si el escritor muere trágicamente no hay estilo tardío. Estoy hablando de escritores que al final de su vida, por alguna X razón, fallecen por enfermedad o por vejez o por lo que sea, pero bueno, parece como si pusieran, dicho en buen criollo, toda la carne al asador y entregaran ahí en sus últimos volúmenes, en sus últimos, digamos, obras, ¿no? Todo.
¿no? Y Edward Said lo piensa no solo en términos de la literatura, también lo piensa en términos de la música, ¿no? Piensa en algunos músicos, cómo entregan en sus últimos momentos esas grandes opus, digamos, de toda su estética, ¿no? Y lo piensa, por ejemplo, específicamente en la última obra de Shakespeare, ¿no? Como en Shakespeare, en la Tempestad, digamos, está todo ahí, parece que ahí está todo, está condensado todo ese universo shakespeariano. Yo me permito, mutatis mutandis, trasladar eso a la fenoménica diurassiana y pensar que la década del 90 es la década en que Marguerite Duras, ya liberada de todos digamos, los procesos, digamos, de estilo o de ciclo que tiene su producción, y ahora los voy a trabajar y los voy a presentar, prácticamente termina la década del 90 con una simbiosis, ¿no es cierto?, entre una narrativa que yo ya no podría llamar tradicional y una narrativa experimental, porque ella va pasando por distintas etapas. Empieza, como todos los escritores, con una narrativa un poco más tradicional y rápidamente se corre a un plano, digamos, más de vanguardia y más de experimento. Lograr experimentaciones, digamos, desde el punto de vista literario, muy interesantes, ¿no? Cuando hablo de experimentación estoy hablando de que ella trabaja sobre fenoménicas, digamos, narratológicas, que van a ser, digamos, muy sofisticadas en algún sentido y que evidentemente no estaban condenadas, no podían llegar a ser a un gran público, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en 1984 para que el gran público la leyera y entendiera cómo conecta el gran público con un escritor? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué hipótesis hay para pensar que un escritor en un momento dado logra? Hay escritores que no logran nunca en su vida. Escritores que van a continuar toda su vida y mueren como escritores de culto. Hay otros que rápidamente tienen la fama y no la conservan. Hay otros que la conservan toda la vida. Bueno, hay múltiples variaciones, ¿no es cierto? Hay una plétora, digamos, de posibilidades. Pero dentro de esas posibilidades, la posibilidad de Duras es ver cómo ella aúna, digamos, un texto que parece siempre un texto montado, un texto hecho de partes de montajes, ¿no? Que tiene momentos muy experimentales y momentos, digamos, de narrativa, entre comillas, tradicional, si podemos hablar de una narrativa tradicional, en la producción durasiana de 1990. Cuando hablo del concepto de montaje, quiero que agencien este concepto porque estamos hablando de una escritora cineasta. Recuerden que Duras fue cineasta, o sea, hay películas de Duras, por supuesto, muchas de ellas con música del argentino Carlos D'Alessio, ¿no? Digo, para mostrar un poco la pata argentina de la producción durasiana, y entonces estamos hablando de una escritora cineasta, con lo cual la facilidad y el fenómeno, la fenoménica, digamos, del montaje, es una figura, es una forma, digamos, de entender la escritura de Duras. Yo creo que la pueden pensar desde el punto de vista del cine también, específicamente. Del cine y también del teatro. De hecho, en la lluvia de verano van a haber algunos diálogos que son prácticamente diálogos que son, o que símiles, y parecen un símil, digamos, de algún tipo de diálogo teatral, o de diálogo que podría ser llevado de una forma, digamos, de guión, ¿no? De escenario, como se dice en francés, digamos, ¿no? De guión. Es decir, vamos a ver una obra de la década del 90, del final de Horaciano. Yo siempre digo lo mismo y lo vuelvo a insistir en estas clases. Para conocer a un autor no se puede conocer a un autor con una obra, ¿no? No se los recomiendo, ¿no? No lo recomiendo a nadie, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, leer un autor, leo todo lo que tiene ese autor. Entonces ahí puedo decir y periodizar. Porque en literatura no es lo mismo hablar del Borges del Fervor de Buenos Aires, del Borges de los Conjurados. Son dos Borges distintos, al comienzo y al final de su carrera. Esos dos libros que están en la punta de su producción hablan de dos Borges muy distintos. Sí es Borges, sí, pero son Borges distintos. No puedo leer una sola obra. Lo mismo pasa con Duras. Ustedes van a tener un acceso a la Duras de 1990, donde podríamos decir que hay una simbiosis o una síntesis de estas fenoménicas, digamos, muy variadas, de sus ciclos de producción, de sus etapas de producción, acorde a lo que la crítica, como, digamos, Alain Barcondelé, Borgognano, y los grandes críticos que ha tenido Duras, también, por ejemplo, Jules Riteva, definen, ¿no?, en términos de distintos tipos de ciclos, ¿no? Bueno, cuando hablé de Marguerite Duras, algo importante para decir es que Duras nació en 1914, fecha de la muerte, fecha de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, la famosa y terrible Guerra del 14, muy cruenta. La Segunda Guerra ha hecho olvidar y echar por tierra las crueldades y la crueldad que ha ocurrido en la Guerra del 14, que hace poco fue conmemorada, porque en el 2014 se cumplió el centenario, y hubo muchos textos que nos volvieron a retrotraer sobre la crueldad de esa guerra. Bueno, en esa guerra, y en el marco de la Saigón, de la Indochina francesa, nace Marguerite Duras. Y esto es muy importante en su obra, porque ella es una extra, digamos, no nació en el hexágono, no nació en el territorio francés, digamos, que conocemos como el hexágono, sino que nació, digamos, en los dominios de ultramar. Es un típico fenómeno de escritora francesa nacida en la colonia, y esto la va a marcar. De hecho, en La Main, lo que ella cuenta es su infancia en Indochina, en la Cochinchina, ¿no es cierto? Y entonces ahí, nacida en la Cochinchina o en los trópicos orientales, ella es una de las escritoras que está, digamos,
por fuera del hexágono. Y siempre hay esta idea de patria un poco dispersa, patria un poco desencadenada, una patria que ella siempre va a sentir en términos de lo que ella vivió en su nacimiento en Saigón, en la Indochina francesa, y luego su llegada a París, siempre volviendo a sus raíces, digamos, infanto-adolescentes, en torno de recuperar el núcleo duro que le va a dar mucho de su gran literatura, que es justamente la infancia y la adolescencia pasadas allá. Donde prácticamente, por otra parte, la literatura de Duras entra en una lectura sobre, y hoy más que nunca, sobre el fenómeno del colonialismo y también, por supuesto, del postcolonialismo, ¿no? Que ha significado que ella perteneciera a una familia francesa que vivió ahí en los trópicos orientales, que ahí se crió y que uno, teniendo un preconcepto, digamos, bastante maniqueo y torpe de lo que era el colonialismo francés, puede creer que ella tenía algunas convenciones o algunas facilidades de nacimiento respecto de su condición de francesa en las colonias, y es todo lo contrario. Prácticamente la familia duraciana, y acá me meto con los biografemas, prácticamente la familia duraciana va a ser una familia, digamos, desfavorecida, muchas veces están casi por debajo de los nativos, para que les digo algo, o sea, saber francés y venir de familia francesa, lamentablemente en ese momento no significaba nada, y ella va a padecer eso y va a tener esa rémora permanentemente, ¿no? La madre, lo que constituye la madre como figura simbólica, ¿no? Y recordemos lo que Duras dice sobre las madres. En toda familia la madre es la loca simbólica, la locura simbólica de una familia está encarnada en la madre, y la madre de ella, recuerden ustedes, esto lo cuenta, por supuesto es parte de su materia autoficcional, ante la ausencia de padre, la madre pone todos sus ahorros en comprar unos terrenos, unos arrozales, creyendo que va a poder ahí hacer una gran inversión, y bueno, el mar echa por tierra todo esos sembradíos y va directamente a conducir a la familia en la ruina. Quiero que tengan en cuenta esto para que veamos la idea de familia desfavorecida que vamos a ver en la lluvia de verano, ¿no? No porque haya directas conexiones con la familia, digamos, biográfica de Duras, pero es muy interesante cómo ella, en el núcleo duro de su infancia y adolescencia, va a contar esta pertenencia, digamos, un poco declasada que tiene. Y eso se ve, por supuesto, en todo lo que tiene que ver específicamente con este gran nudo, que es una trilogía, ¿no? Que es la trilogía de los tres textos que trabajan sobre todo con la fenoménica de la infancia. No solo una trilogía, porque habría otros textos que yo llamo textos satélites, ¿no? Los tres textos que constituyen esto son Un dique contra el Pacífico, lo conocen ustedes, Un barrage contre le Pacifique, un texto importantísimo de la década del 50, que es el primer texto donde ella va a avanzar e indagar sobre sus orígenes en la Cochinchina, donde va a contar el drama familiar de la madre y los arrozales que vengo contando. Es una novela, en algún sentido, novela entre comillas, no es un texto de autoficción, no es un texto de autoficción, es una novela autobiografiada sobre su pasado en la Indochina, y ahí es donde ella va a participar de ese núcleo de los hermanos, la madre, ella, el padre ausente y el contexto del trópico. Que por supuesto, directamente yo siempre que pienso en Duras, pienso en un contexto exótico, ¿no es cierto? La proveniencia de un exotismo que la va a acompañar siempre a ella, más allá de novelas hasta que están ambientadas en París, ¿no? Ella arrastra ese elemento exotista, ese exotismo, yo diría algo del orden de lo atmosférico, ¿no? Una suerte como de novela climática o de literatura climática, roman climatique, roman fantomal, hay algo fantasmático, hay algo climático en la literatura de Duras que va a beber absolutamente todos los realismos duracianos posibles, si podemos hablar del realismo duraciano, entre comillas. Un barrage contre le Pacifique es el texto que narra eso, primer texto de esa trilogía. Segundo texto importantísimo es La Main, donde ella recupera muchos elementos que ya habían aparecido en ese primer texto, un dique contra el Pacífico. La Main, novela que ya dije, de 1984, que gana el premio Goncourt. No sé si ustedes saben que el premio Goncourt es un premio que se entrega a uno de los más importantes de Francia, es simbólico, no recuerdo ahora cuánto vale, pero se da en un restaurante, ¿no? Es la Academia de los Hermanos Goncourt, ¿no es cierto? No la academia, digamos, la herencia, digamos, de los hermanos Goncourt en París, se entrega ese premio en un restaurante, en un restaurante parisino, y te dan un cheque simbólico, no sé si son 5 euros o ahora, una cosa así mínima. Por supuesto que las regalías, no les quiero contar las regalías y las ventas de lo que produce ganarse el premio Goncourt, el Prix Goncourt, ¿no?
Duras se compra un departamento con eso en pocos meses, para que tengan ustedes noción de lo que fue el éxito de esa novela. Y en La Main, ella recupera, perdón, este texto recupera de alguna manera autoficcionalmente, ¿no? El amorío que tiene con un chino, ¿no? El amorío que tiene con un chino, ella desde su adolescencia, 14, 15 años, ¿no es cierto? Y se acuesta con un hombre de más de 30, de otra raza, de otra condición social, un rico, la desvirga, ella de alguna manera es casi una suerte como de niña prostituta deflorada por un chino. La familia prácticamente la ofrece a esa prostitución. Hoy la verdad que l'amant lo leemos de otra manera, porque evidentemente ahí estaríamos hablando prácticamente de una suerte como de abuso infantil. Sin embargo, la niña se entrega ahí al goce, al placer, y a la primera vez, digamos, es maravilloso el texto, y es muy difícil en la literatura siempre el tema sexual, cómo se cuenta esa primera vez, ¿no? Eh, como ella dice, por ejemplo, en un momento, en ese desdoblamiento de ese yo que tiene la mano, ¿no? Yo no sabía que se sangraba, dice ella, yo no sabía que se sangraba, ¿no? Llegar ahí a la rotura del himen y a la lean la escena esa, pues es una escena, ¿no es cierto?, maravillosa, y todo lo que ella construye en torno de la fenoménica del erotismo y del deseo, ¿no? Besar un cuerpo desnudo hace llorar. Esta frase que nos perturba, ¿no? Besar un cuerpo desnudo puede provocar llanto. Lo que ella descubre del deseo ahí en la intimidad con el chino, ¿no? Y todo lo que ocurre ahí, ¿no? Porque hay todo un entramado familiar muy nocivo, muy tóxico que acompaña ese proceso. Y eso ya lo había ella esbozado en esa primera novela, que es Un ticket contra el Pacífico, y acá lo avanza de una manera deslumbrante, por supuesto. Son párrafos, casi coágulos. Yo pienso que son coágulos, como está estructurada la novela, novela entre comillas, vuelvo a decir porque es una suerte de ficcionalización de su propia vida. Y ahí ella trabaja, ¿no es cierto?, este devenir de niña adolescente y, por supuesto, lo que ella va a contar en relación a su rostro, el envejecimiento prematuro que va a producirle esta entrega al deseo, al placer y al amorío que tiene con ese chino en unos cuartos así cerrados y oscuros a la vera de Saigón. Es precioso el texto, deslumbrante en algún sentido también, por supuesto, y cómo se conocen, ¿no? Se conocen, ella baja del autobús escolar y es seducida, de alguna manera la llaman, desde una limusina este chino, ella entra de esa limusina y tanto la limusina como el autobús escolar se transportan por un transbordador que recorre el río más famoso de 7 países de Asia, que es nada más ni nada menos que el río Mekong. Tan importante como el río de la Plata, el Ganges o el Nilo. Para que ustedes tengan idea de que evidentemente ese amor nace en una transportación, en un transbordo, ¿no es cierto? Y ahí es donde ella vuelve a trabajar esta fenoménica del amante. Dentro de la biografema que podemos trabajar, más allá de ese primer texto de la década del 50 que acabo de contar, Un ticket contra el Pacífico, este texto del amante del 80, de los 80, 1984, supuestamente es un texto que Duras escribe a propósito de un llamado de este amante chino real que la llama a París y le dice: Madame, señora, estoy en París. Y a partir de eso se ven y se encuentran. Es como que te llame un viejo amante o un ex después de muchos años, te levanta el teléfono y te diga: che, nos vemos y tomamos un café. Y a partir de ese disparador, es un disparador de escritura, ella produce esta segunda novela. Y la tercera, porque falta otra, es El amante de la China del Norte, L'amant de la Chine du Nord, texto de 1992, importante, porque concluye, ella vuelve sobre el mismo tema y va a contar cosas que no había contado ni en la primera versión, entre comillas, ni en la segunda. Con lo cual, cualquiera que quiera ver la infancia y la adolescencia de Marguerite Duras tiene que leer Un ticket contra el Pacífico, El amante y El amante de la China del Norte, porque si no, no completa el círculo. ¿Y qué pasa acá? La literatura de Duras es una literatura de alguna manera infinita. Es una suerte de disco, digamos, permanente, como si yo tuviera esas cintas, ¿vieron? Las cintas de los aeropuertos que no terminan nunca y vuelven sobre siempre al mismo lugar. Bueno, hay algo recidivo, algo recursivo, algo permanente, obsédant, decimos en francés, casi obsesivo de Duras, de volver sobre los núcleos duros de su infancia o sobre algunas escenas primigenias o primordiales. El tema más apasionante que puede ocurrirnos a nosotros como lectores de la literatura de Duras es que cuando leemos una escena, y bueno, uno lo que hace como lector es fijarla, bueno, esta es la escena que la madre va a pasar eso, en el segundo texto eso va a ser cambiado, ¿no? Ella hace pequeñas variaciones de punto de vista, de focalización, de lo que está narrando, de cómo se dice,
de manera tal que en los tres textos yo nunca puedo fijar la escena, sino que la escena siempre se mueve de alguna manera, es decir, lo que podríamos llamar en la literatura y en narratología, la narración por finas. Es decir, me cuenta por grados de percepción. La primera novela me cuenta el 30%, y en la segunda me cuenta un 60%, y en la tercera me cuenta hasta llegar al 70%, y yo nunca puedo completar el objeto final. Es como que siempre tengo un acceso por grados. El lector siempre queda en un lugar, digamos, desarrapado, ¿no? Donde ella no te da absolutamente todo, y uno tiene que construir ese objeto, esa escena. Esto es realmente muy maravilloso, en términos en que la lectura de Duras nos da una posibilidad del lector muy creativa y a la vez como muy de aporía, la idea de que, bueno, no puedo avanzar porque nunca está estabilizado lo que cuenta. Como si la escritura no fuera tampoco un espacio estable. Si pensamos el grafema como un lugar que queda inscripto y ahí queda cerrado, bueno, lo que estaría diciendo de alguna manera Duras es no, justamente la escritura no es un grafema, y si es un grafema móvil, es un grafema sospechoso, es un grafema que puede estabilizarse en nuevas versiones. Este es uno de los grandes, deslumbrantes procedimientos de contemporaneidad de Duras, porque aparte, debo decir, Duras es una de las grandes escritoras que hace lo que hoy se hace como todo el tiempo hacen los escritores. Lo que pasa es que ahora muchos escritores lo hacen un poco para lucrar. Lo que se llaman las literaturas o las narrativas transmediáticas, que una novela vaya a un texto, a una película, que una novela vaya a una obra de teatro. Esto se hace todos los días hoy. Bueno, ella lo hizo en la década de 60, para que tengan idea de la vanguardia que significa Marguerite Duras. Ella escribe la novela y luego escribe una versión teatral, y luego de la versión teatral hace una película. Hiroshima Mon Amour, el guión, ¿no es cierto? L'Esquire, el texto de la novela y luego, digamos, la obra de teatro. Es decir, va mutando por distintos soportes y ella produce esos soportes. Yo no digo que nunca haya pensado también un poco en la parte económica, que mucho la he desvelado. Se habla mucho de la avaricia de Duras, de cómo era avara con los editores o cómo luchaba mucho por luchar por sus derechos, digamos, de autora, porque necesitaba, por otra parte, de alguna manera ese dinero, ¿no? Uno a veces cree que los escritores viven de manera burguesa y muy bien, algunos, muy pocos, los menos, los demás están ahí luchando con la palabra. Balzac tomaba sus cafeteras de café para poder terminar esas novelas que tenía que vender, si no, no podía pagar las deudas. Por favor. Victor Hugo, escribiendo parado, ¿no? Si tienen la suerte, vayan alguna vez al Museo de Victor Hugo en París. Van a ver el escritorio de parado donde él abre y se toma. No tenía ni tiempo para sentarse, para poder escribir de parado, ¿no? De parado. Balzac, vayan a Passy. Si van a Passy, antes Passy era en las afueras de París, como ir a, qué sé yo, como ir lejos, no sé, al Tigre o a, bueno, hoy Passy está ahí nomás. Vayan a la casa de Balzac, verán su cafetera, verán lo que hacía para escribir, para poder pagar las deudas. Literatura y dinero, en última instancia, ¿no? Interesante pensarlo. Duras lo mismo, ¿no? Por eso la sorprende mucho también el éxito de Lamont. Pero estoy hablando del concepto de soporte. Como una misma escena nuclear, una misma escena, un mismo núcleo ficcional le sirve para que trabaje con distintos soportes. Es decir, la escritura de Duras es una escritura que va a migrar, va a ir migrando por distintos soportes muy diferentes. Por eso, y aparte, en esos soportes puede haber, por supuesto, variaciones. No es una escritora que dice, bueno, esto lo cuento en la novela y en el teatro cuento exactamente lo mismo. No, lo más apasionante es que alguien muy entrenado en la lectura durasiana, si compara, por ejemplo, si yo comparo la novela L'Esquire con la obra de teatro, ¿no es cierto? No es exactamente lo mismo. En el texto que vamos a ver nosotros de la década del 90, que se llama La pluie d'été, ella después escribió un libro para niños. Un libro para niños que se llama A Ernesto, que es la figura, el personaje principal de la novela que vamos a ver. No tenemos tiempo nosotros, lamentablemente, de ver esos dos textos, pero habría que estudiarlos juntos. Así como yo propuse para Rimbaud, hay que leer Una temporada en el infierno y hay que leer Romances sin palabras de Verlaine para completar los dos lados de la historia. Dice, son un enfer de Rimbaud y Romances sans parole de Verlaine, y ahí completo, de alguna manera, las dos. No tenemos tiempo para ello, pero yo los invito a ustedes a que no termine esto acá, que se dediquen el verano a la literatura francesa, porque van a ver que es apasionante, ¿no? Ingresar a ese universo. Y acá estoy proponiendo eso. Lean La lluvia de verano, lean A Ernesto, así como se llama, con una interjección. A Ernesto. Texto que dio también películas, ¿no? Videos, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno completa y uno se da cuenta que lo que ella contó en
la fluidité no necesariamente se condice con lo que dice Ernesto y tampoco en el guión que ella ayudó a publicar sobre la novela. Con lo cual hay una modificación que es tremendo y que habla y permite concentrarnos en este concepto que me gustaría fijar. La literatura de Duras como un tembladeral. No hay un lugar fijo, es un tembladeral, no estoy fijo. Por ejemplo, si viniera un alumno y me dijera, no, porque en la novela de Duras, en la obra de Duras, ¿en cuál? ¿Dónde? Porque no hay una escena fijada, sino que la escena todo el tiempo está siendo levemente modificada de manera, en este concepto, en esta operativa durasiana que yo estoy contando, que es una operativa recidiva. Vuelve. ¿Saben lo que es recidivo, no? Recidivo se usa mucho en las enfermedades, en la medicina. Una enfermedad recidiva, una enfermedad que vuelve. Puede volver con más vigor, puede volver más blanda, puede volver con una virulencia tremenda, pero vuelve, ¿no? Los cánceres vuelven, enfermedades que vuelven. Se aplacan, pero vuelven, ¿no? Uno tuvo coronavirus, lo tuvo muy grande, grave, y ahora lo tiene de nuevo, pero más leve, recidivo, vuelve. Bueno, en la literatura durasiana podemos pensarlo dentro de la etiología de la escritura, escrituras que vuelven, y nunca son iguales como vuelven. Esto es muy interesante. Bueno, estas son operaciones de la escritura de Duras, que es lo que buscamos a pensar en términos de los escritores. ¿Qué operaciones de escritura hace? ¿Cómo piensa la literatura? La literatura se piensa, chicos. La literatura piensa. Yo siempre digo, la literatura piensa, ¿no? Y los escritores son, digamos, los dramaturgos, digamos, los demiurgos que permiten demostrarnos cómo hace la literatura para pensar. Para ello hay operaciones. Operaciones de autor, operaciones de construcción de la figura de autor. Nuestra colega Lucila Fogelfan es especialista en la figura de autor de Marguerite Duras. Ella ha estudiado cómo Marguerite Duras ha construido su figura de autor a través de los tiempos. Cómo se viste, cómo se presenta en la prensa, cómo son las tapas de sus libros, la construcción del autor, no en el sentido del autor, ¿no? En términos literarios. Esto es muy interesante de pensar. Son operaciones que van haciendo y van marcando fundamentalmente esto. Bueno, una de las operaciones más importantes de Duras, ya lo dije creo yo, pero es evidentemente es un hombre. No se llama Duras. Y acá entra en un gran universo y sobre todo la literatura francesa es rica en seudónimos y ricas en nombres. A decir uno nada más ni nada menos, bueno, por ejemplo, el padre de la literatura francesa, o pensado muchas veces como el genio francés por autonomacia, que es la obra de Molière. Este año no vimos el teatro de Molière, pero el año que viene, que se van a cumplir 400 años, ya que él nació en 1622 y el año que viene es 2022, se va a celebrar todo el año de Molière, genio de la lengua francesa. Bueno, Molière no es un hombre, se llamaba Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? Entonces estamos hablando de la construcción de un autor que se conoce en términos de ponerse, y hay todo un debate sobre de dónde sacó ese nombre Molière. Es interesantísimo, no puedo ahora trabajar. Bien, tomen nota, el nombre de Marguerite Duras es Donadieu. Donadieu. Nombre que le produce horror. Horror. ¿Por qué? Porque en el apellido está la palabra Dieu. Dios. Y ella lo tacha. Oh, Dios. Interesante la operación. Y se pone el nombre de una pequeña localidad de Lot-et-Garonne, en Francia, que a nosotros no nos dice nada, pero para que ustedes sepan más o menos tiene que ver con los Nos vemos viñedos. después. Como si yo dijera, como si yo dijera, digamos, los viñedos, digamos, de Mendoza, o los viñedos de alguna zona, digamos, cuyana. Bueno. Donadieu es el verdadero nombre de Marguerite Duras, que se cambió el nombre de Donadieu a Duras, y acá siempre vuelvo a la frase que para mí me parece fascinante, ¿no? Ustedes la conocen al crítico porque lo hemos visto acá, yo lo he nombrado, y aparte hay textos que él, Gérard Genet, dice algo maravilloso, ¿no? Que yo ya lo conté, creo, me parece. Genet dice: el que sabe escribir, el que cambia su nombre sabe escribir. El que cambia su nombre sabe escribir. Es una pavada, ¿no? No es ninguna pavada. La primera operación de escritura es el nombre. Y esta suerte de onomato, en griego, toonoma, ¿no es cierto? El nombre,
Ahí viene la palabra nomástico, tonoma, el nombre, el neutro. Tonomamu, mi nombre. Tonomamu, mi nombre. Tonomasu, tu nombre. ¿No es cierto? El onoma, el onomástico, quien cambia el nombre, que puede ser seudónimo, polionomato, usar varios seudónimos o tener distintos nombres, etcétera. Todas estas operaciones de escritura son fundamentales. Y Marguerite Duras nace prácticamente a la luz de su escritura con esa mutación, digamos, muy interesante que hace de su nombre, que no es la única, ya vuelvo a decir, la literatura francesa está plasmada en todo su transcurso de seudónimos y es una operación muy común en la literatura, ¿no? Ahora lo hacen los artistas pop, ¿no? Los artistas pop se cambian sus nombres y eso define prácticamente de alguna manera su éxito. Algunos, por supuesto, que no se lo cambian y no van a ningún lado, pero hay muchos que tienen nombres, digamos, deslumbrantes, que son nombres totalmente de fantasía que los han llevado a eso. Prince, por ejemplo, recuerdan, ¿no? Que Prince en un momento se puso una sigla. Trató su nombre de Prince, se puso directamente una sigla, ¿no? Y para mí, dentro del mundo pop, sigue siendo, digamos, impresionante Madonna. Madonna. Se van a reír, ¿no? Pero hay que ponerse Madonna. Y lo hizo ella. Hay que ponerse el nombre de la Virgen. El italiano sabe quién es la Madonna. Hay que ponerse Madonna. Nosotros decimos vulgarmente Madonna, pero Madonna es Madonna. Es la Virgen, por Dios. Ella se puso ese nombre pop y ya se marcó. Ya marcó su éxito con ese nombre. Es deslumbrante la operación que hizo. No sé si nos damos cuenta. No importa si canta bien o baila bien o lo que sea. O se muestra sus senos. No importa. Que encima es una gran artista. Digo, pero Madonna. Pensemos así a los escritores. Duras. No es Duras. Molière. No es Molière. La literatura argentina no es tan rica en seudónimos o nombres, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en mi querida y admirada María Moreno. ¿Acaso la más grande cronista de América Latina, Argentina? María Moreno no se llama María Moreno, ¿no? Se puso María Moreno. Es una operación interesante. No hay tantas operaciones de ese tipo en la literatura argentina, lamentablemente. Bien, Duras es una escritora que nace en 1914, voy realmente a la biografía, y muere en 1996. Quiere decir que en la década del 90, que es la novela que a nosotros nos interesa, es lo que yo llamé antes el late style. Vuelvo a repetirlo, el late style. Es decir, el estilo tardío, según lo define de alguna manera Edward Said. El late style. Una escritora muy compleja en términos de sus participaciones, digamos, desde el punto de vista político. Ustedes saben que hay varias discusiones sobre eso. Yo no voy a trabajar sobre los biografemas, sobre la biografía de Duras, pero bueno, su pertenencia al Partido Comunista. Luego las luchas, digamos, por la resistencia. Ella formó parte de la resistencia. Luego el apoyo al Frente de Liberación Nacional, toda la lucha contra la guerra de Argelia, ¿no? Su participación activa en los sucesos de mayo del 68, la reivindicación del derecho al aborto, ¿no? Piensen ustedes que Francia tiene nuestra ley que ha sido recientemente salida, Francia la tiene desde 1971, ¿no? Y firma justamente con Simone de Beauvoir el famoso Manifiesto 343 contra el aborto, ¿no? Alguna ahí zona oscura o rara respecto de que tuvo alguna relación con alguna gente de la Gestapo en la época de la Segunda Guerra, ¿no? De una manera para seducir, digamos, a una gente de la Gestapo para poder salvar a su marido. Bien, todo eso, claro, te estoy leyendo, Liz, por supuesto, a Cristina. Bueno, estoy pensando en una escritora, digamos, que ha tenido participación de la vida activa política francesa, ¿no? Pero que se ha construido prácticamente a partir de su novela primera, que es una novela de 1944. Tomen nota, es el ciclo de exordio, lo que llamamos el ciclo de exordio. Cuando hablamos del ciclo de exordio, es el ciclo duro que permite pensar las primeras novelas de una escritora. Y acá lo que estamos entrando es en la periodización. Vamos a periodizar la obra de Duras. El ciclo llamado ciclo de exordio, llamamos ciclo de exordio en literatura cuando se arma de la primera novela que lanza un escritor al mundo. Y es muy importante la primera novela. Porque es como que ahí va todo también. Uno en la primera novela quiere meter todo. Hay pésimas novelas primeras porque justamente un escritor quiere poner todo, ¿no?
y hay otras que no. Yo hablé de esto ya. Bueno, la primera novela se llama La Vie Tranquille. La Vie Tranquille es de 1944. Es una novela interesantísima, narrativa desde el punto de vista tradicional, ¿no? Fíjense que un escritor como un crítico como Roland Barthes amaba más el periodo tradicional de Marguerite Duras que el periodo experimental. Esto es interesante de ver, ¿no? Yo puedo focalizar y preferir una zona de la producción de esa escritura, por ejemplo, ¿no? Esta novela es una novela que a nosotros nos interesa mucho, 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 sobre todo porque saben que es la única novela de Marguerite Duras que ha sido traducida por dos de las más grandes poetas argentinas. Es un caso único de la traducción en la literatura argentina, La Vie Tranquille. Tenemos nada más ni nada menos que la traducción de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik traduce a Duras y traduce esa novela, La Vie Tranquille, y luego, años después, Juana Vignosi, otra poeta inmensa argentina, también traduce la misma novela. Así que nosotros podemos tener el texto en francés de Duras, la versión de Pizarnik y la versión de Juana Vignosi. Es único eso, es deslumbrante eso que podemos tener, ¿no? Para que ustedes vean también la riqueza del Río de la Plata, la forma en que rápidamente y tempranamente se leyó la obra de Duras. Que hay fanáticos en todo el mundo, pero muchos en América Latina. De hecho, este año, les digo, y si quieren lo pueden consultar porque los pueden ver, están los videos colgados en la Alianza Francesa. Este año hicimos el Congreso Internacional, el Colloque International Marguerite Duras. Yo estuve en el grupo de la organización. Fue un gran congreso de 3 días donde especialistas de Duras de todo el mundo pusieron sobre la obra, sobre la relación de Marguerite Duras con la América y sobre todo con América Latina, ¿no? Ha sido muy deslumbrante. Ese congreso está colgado en el canal de YouTube de la Alianza Francesa. Pueden ahí asistir a todas las exposiciones en francés y en español, para que ustedes vean la importancia. Es una de las grandes escritoras, una escritora muy querida, muy leída y muy leída por los escritores argentinos. Muy querida y muy leída, muy debatida todo el tiempo. Bien, rápidamente. Toda la década del 50, entonces, luego de ese primer texto del 44, es la década del 50, que volvemos a llamar es el ciclo de Exordio, con la novela que ya nombré, de 1952, Un dique contra el Pacífico. La primera novela donde ella va a ir sobre el núcleo duro de su infancia, ¿no? Y luego hay otras novelas, no sé si me atrevo a decir llamadas menores, una que sin embargo a mí me gusta mucho, es una pequeña novelita, novelita en el sentido, digamos, del volumen de escritura, ¿no? Es una novela que a mí me fascina, que se llama El Square, ¿no? El Square, ¿no? Que es una novela donde se encuentran una mucama o una empleada doméstica con un viajante de comercio en una plaza y entran en una relación y hablan en medio de una plaza, ¿no? Y esta novela luego fue trasladada a una obra de teatro. Es un texto deslumbrante, a mí pequeño, pero muy bello de Marguerite Duras. Y luego está una novela que le da muchísimo éxito y que va a tener su película que se llama Moderato Cantabile. Creo que es la que ustedes leyeron, ¿no? Los prácticos con la profesora Fogelfan leyeron Moderato Cantabile. Sí, con Moderato Cantabile. Leyeron Moderato Cantabile de 1958. Bueno, entonces no tengo que explicar. Lo que hace Moderato Cantabile, y no quiero por supuesto pisar a lo que diga la profesora Fogelfan, ¿no? Es que cierra el ciclo de exordio de Marguerite Duras. Cierra el ciclo de exordio y ahí ella, digamos, de alguna manera se consagra, entre comillas, entre el mundo, digamos, de la literatura, de alguna manera, de posguerra, por llamarlo malo, ¿no? Ya la guerra terminó hace más de 13, 15 años, pero todavía podemos llamar de alguna manera literatura de posguerra. Lo que va a ocurrir específicamente, no sé si ustedes trabajaron con Moderato Cantabile, es que ahí rápidamente se la inscribe a Marguerite Duras en un grupo literario, que seguramente ustedes lo habrán visto, que es porque creo que estaba en una de las preguntas, creo, de los parciales, el concepto del Nouveau Roman. El concepto del Nouveau Roman, ¿no? Nouveau Roman es el movimiento de la nueva novela. No decimos nueva novela, está el texto, está el término en español, pero lo decimos más bien en francés. Nouveau Roman, es decir, este movimiento, ¿no? Que en verdad, debo decir, es más bien un producto literario, es un producto del marketing literario, ¿no? Y la colocaron dentro de ese grupo, está metida Marguerite Duras. Es decir, que se va a decir que ella pertenece en esa década del 50 que, donde todo el tiempo en Francia todo era nueva novela, nueva ola, nouvelle vague. ¿Vieron? Habrán escuchado ustedes, por supuesto, los que sepan de cine, la nouvelle vague, ¿no? Ahora están dando una bellísima película en el cine de la nouvelle vague. Bueno, todo era nuevo en esa época en Francia. Todo es nuevo.
el nuevo teatro, nuevo roman, nouvelle vague, ¿no? Nuevo cinema, todo era nuevo. Y eso construyó un momento de la década del 50, fenómeno en plena Guerra Fría, ¿no? Que como ustedes saben enfrenta al bloque occidental con el bloque comunista, ¿no? Y esta idea, ¿no? De que se arma específicamente de un grupo, ¿no? El término se le atribuye sobre todo a un crítico que se llama Émile Henriot. Y se dice que él fue el que acuñó el concepto de Nouveau Roman. Se le atribuye el término entonces Nueva Romela, que se usó por primera vez, aunque ustedes no lo crean, en un artículo en el periódico Le Monde. En mayo del 57, y la novela Moderato Cantabile es del 58, ¿no? Y ahí es donde él escribe y critica dos textos muy claves, que es La jalousie de Alain Robbe-Grillet y la reedición de una novela de Nathalie Sarraute que se llama Tropisme. Y justamente va a caracterizar bajo tal vocablo ese movimiento literario que reagrupa a diversos autores que sobre todo publicaban todos en una misma editorial clave, que es la editorial Edición de Minuit. Es importante esto. Entonces lo que se dice es, un poco hubo marketing literario, un poco los grandes textos o revistas o periódicos de culto hablaban de una nueva novela porque querían mancomunar a un grupo, a un conjunto de autores jóvenes, ¿no? Marguerite Duras en el 58 tiene 40 años, es una joven relativamente, mujer adulta, pero relativamente joven, ¿no es cierto? Todos publicaban en Minuit, y Minuit creó de alguna manera esa moda de que había que leer, como ocurre en Buenos Aires, cuando ves hay modas, bueno, a ver, hay que leer ahora, hay que leer a tal editorial, ¿no? Yo escucho gente que dice, me compro libros que salen en eterna cadencia, me compro los libros que salen en Galerna, y siguen editoriales, que no está nada mal. Me parece bárbaro. Bueno, esto también se hizo casi como un fenómeno de marketing literario, porque hay que decirlo, que son las las míticas ediciones de Minuit, sobre todo de tapa blanca. Atención con esto. Las primeras son las ediciones de tapa blanca. No había foto, no había imagen, era la tapa blanca con el nombre, digamos, de la novela. Esto es muy interesante también, porque así como digo que es un fenómeno de marketing literario, es un fenómeno todavía de marketing literario que estaba en pañales. ¿Vieron lo que pasó la semana pasada, no? No sé si leí mal. Vieron que la editorial Planeta publicó un libro a ciegas. ¿Lo vieron, no? No hay nombre de autor, ¿no? No sé si lo vieron. Hace 2 semanas hubo un fenómeno literario muy interesante. Yo no me la compré la novela, estuve tentado. Fui a la librería. Pero me cuesta, ¿no? Como me cuesta mucho las citas a ciegas, ¿no? No voy a citas a ciegas. Estoy diciéndolo en broma. No, que es comprar un libro donde no sabes el autor quién es. Es una operación literaria que está haciendo una editorial y el libro está ahí, no sabes qué te compraste, lo llevas y después se va a develar quién es el autor de ese libro. Pero han hecho toda una gran operación literaria. Hace 2 semanas salió, no sé si están al tanto de lo que ocurrió. Bueno, el Nouveau Roman, sí, el Nouveau Roman, sí estoy leyendo, Liz, son 3 españoles, así que se hacen pasar por una autora, ¿no? El Nouveau Roman fue un término entonces usado por primera vez en 1957. Es un grupo que aúna a un conjunto de escritores, ¿no? Que fueron todos publicados por la edición de Minuit a propósito de un famoso editor, uno de los más famosos porque la literatura argentina, sobre todo, la literatura francesa, sobre todo del siglo XX, está marcada por las grandes figuras de editores. Este editor es nada más nada menos que Jérôme Landon. Jérôme Landon, una de las grandes cabezas literarias, son los que cortan el bacalao, que los deciden, bueno, este escritor sí, este escritor no. Y ahí luego tienen los textos desde el 57 al 63, en el medio está Moderato Cantabile, es que Alain Robbe-Grillet publica esa recopilación de artículos que ustedes lo conocen, porque lo han trabajado en los prácticos, por una nueva novela. Y ahí él junta los artículos que tiene en la prensa y los publica en 1963, y ahí se dice que prácticamente se funda, de alguna manera, el Nouveau Roman. Se funda muy sui generis, porque nunca hubo un acuerdo de los integrantes de supuestamente el Nouveau Roman. Vuelvo a decirlo, es una operación literaria, de prensa, editorial, con un público de culto, y ahí adentro la metieron a Marguerite Duras, ¿no? Ella misma a momentos va a decir, yo nunca fui Nouveau Roman, me metieron a mí, ahí, ¿no? Como va a pasar con Albert Camus. Albert Camus hoy se explica a la luz del existencialismo, y él dijo, yo nunca fui existencialista.
De hecho, hay novelas, digamos, la novela más existencialista de Camus, que es El extranjero, es de 1942. Y el opúsculo que funda el movimiento existencialista es de 1945. Es la famosa conferencia de Sartre. El existencialismo es un humanismo. Un pequeño opúsculo que es fruto de una conferencia que dio Sartre en el 45, 3 años después del extranjero. ¿Cómo se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Camus fue existencialista avant la lettre, antes de que el existencialismo existiera. Lo mismo estoy diciendo en el caso de Duras. Ella la metieron ahí y ahí entró. Y en ese grupo, que por supuesto hubo beneficios editoriales para la publicación de ese grupo, va a ser un grupo muy importante de alguna manera porque va a confluir ahí grandes escritores, ¿no? Michel Butor, Rob Grillet, para nombrar a los más importantes, ¿no? Nathalie Sarraute, varias mujeres, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, nada más ni nada menos que Samuel Beckett. Y ustedes me estarán diciendo ya, ¿qué está pasando ahí? Casi ninguno de ellos nació en Francia, en el territorio francés. Beckett es irlandés, Duras en Saigón, Grillet también fuera de Francia. Son todos escritores que van a ahí encontrarse, pero todos prácticamente nacidos en fuera del hexágono, ¿no? Y entre todos ellos, hoy muy olvidado, lamentablemente, pero un gran escritor, nada más ni nada menos que el premio Nobel, Claude Simon, digámoslo todo. Claude Simon. Tan olvidado y sin embargo uno de los grandes escritores, premio Nobel de Literatura. Bueno, Beckett, ¿recuerdan, no? Antes de morir, Ricardo Piglia recibió el premio Formentor. Este año lo ganó. ¿Quién ganó el premio Formentor hace unos pocos meses? ¿Han leído en la prensa? César Aira recibió el premio Formentor. Es un premio muy importante, que abre las claves para que ganes después el Nobel. A veces te dan el Formentor y ya no te dan más el Nobel, también ha pasado. Pero recuerden que el premio Formentor lo compartieron Borges y Beckett el mismo año. Borges y Beckett. Mamita querida. Lo ganó Piglia, ahora lo ganó Aira. Piglia ya no está, pero Aira se candidatearía, está candidato al Nobel, ¿no? Con esto. Bueno, veremos. Y luego, en 1971, estoy haciendo ahora una suerte como de burbuja explicando un poco levemente lo que es el concepto del nuevo roman. Ocurre en Francia, en una pequeña localidad que se llama Cerisy, unos famosos coloquios, que si ustedes se van a dedicar a la literatura francesa son muy importantes porque cada tanto, se reúnen en Cerisy y contribuyen, a fundar prácticamente más el concepto del nuevo roman, ¿no? Y entonces, en ese coloquio de Cerisy de 1971, como ustedes ven, algo que se fundó, entre comillas, en el 57, en el 71 todavía sigue dando que hablar, ¿no? Ahí es donde va a hacerse un gran coloquio sobre el nuevo roman. Y en ese coloquio Duras no participa. Ella es invitada y ella no participa. Sin embargo, va Rob Grillet, va Sarraute, Butor va a mandar una participación escrita, pero no acude finalmente, ¿no? Sí, es importantísimo el centro de Cerisy, importantísimo para todos los coloquios que se traban ahí, son importantísimos. Bueno, entonces, como dije, 57 el nacimiento, luego va a haber una cantidad, sobre todo a finales de del 60 y al comienzo del 70, una gran cantidad de textos críticos sobre el Nouveau Roman, Problemas de la Nueva Novela, que es del 67, Para una teoría de la nueva novela, que es del 71, La Nueva Novela, que es del 73, Nuevos Problemas de la Novela, que es del 78. Toda la década del 70 está atravesada por este concepto crítico del concepto del Nouveau Roman, ¿no es cierto? Y ahí es donde se va a hablar de esta escuela, una escuela del Nouveau Roman. No sé qué es una escuela, es difícil definir el concepto de escuela o del concepto de movimiento, o si no caemos en una cosa muy escolar, pero quiero decir que sobre todo esta novela, este tipo de escritura, es una escritura, digamos, muy particular que se ha dado en llamar de diferentes maneras.
pero una de las que más se ha hablado es de novela objetivista o escuela objetivista. ¿Por qué? Justamente porque lo que va a hacer es echar por tierra todos los conceptos narratológicos que arrastra la literatura desde el siglo XIX. Es decir, las categorías de trama, las categorías de intriga, las categorías de personaje, las categorías de final, todo eso va a estar abolido. Acá no hay personaje, acá no hay trama, no hay intriga, no hay absolutamente nada. Y lo que hay sobre todo es un cambio en la percepción del objeto y de la mirada respecto del objeto. Se habla de una cosa objetivista. Por ejemplo, muchas de las novelas de Nouveau Roman van a empezar con las descripciones de objetos. Y la descripción es tan manierista, es tan preciosista, que por momentos parece que el objeto tiene más lugar que la persona o que el personaje, para llamarlo de alguna manera. Por supuesto que hay una trama, pero va a ser anecdótica o va a ser muy minimalista. De hecho, uno de los grandes logros de la literatura de Dugas es cómo hacer con poco mucho, cómo hacer con poca materia mucho. Ya lo vimos nosotros en Racine, donde con la poca materia, ¿qué pasa entre Tito y Berenice? Hay poco que ocurre ahí. Sin embargo, con poca materia él hace una obra de teatro que todavía continúa. Bueno, esta operación, Mutatis Mutandi, también lo va a hacer la Escuela de la Novela, objetivista, donde habla de roman, se habla de novela objetual, donde los objetos van a cobrar una importancia tan grande, tan grande en su descripción como si fueran los personajes. Esto tiene que ver con un efecto justamente posguerra. Si la vida humana nada vale, si la vida humana puede ser llevada a los campos de exterminio, si los cuerpos humanos pueden ser gaseados, la vida no importa nada. El objeto queda y nosotros desaparecemos o nos gasean en Auschwitz o en Buchenwald. Eso es tremendo. Es un efecto, digamos, de la literatura que responde al objetivismo como una forma de resguardarse, digamos, de todo esto. También se ha hablado, no solo de escuela objetivista, sino también tiene mucho que ver con lo que se llama la escuela de la mirada. En francés se dice l'école du regard, la escuela de la mirada. Es decir, la mirada de quien narra, la mirada del narrador construye el relato. El relato nunca está dado por sí, nunca está dado por sentado, sino que la mirada del que narra, su regard, l'école du regard, la mirada del que narra, es el que va construyendo la narración. Y pasa una cosa muy interesante, y es que la narración parece estar haciéndose al mismo momento que nosotros leemos. No es común eso. Estar sentado ahí leyendo y sentirse que está uno en el presente de la escritura. ¿Se entiende lo que estoy contando, no? Yo a veces leo libros que digo, esto está recontra sobrescrito, ya sabían desde el principio lo que me quería contar. Eso ya lo sé uno, rápidamente se da cuenta en las primeras páginas. Uno lee y dice esto, hubo un plan de escritura, los personajes, lo que le va a pasar a cada personaje, lo sabe todo el narrador. No estoy en el presente de la escritura. Lo que pasa en la escuela del Nouveau Roman es que yo parece que estoy leyendo en el mismo momento que la escritura surge, como si fuera la partogénesis, como si yo asistiera al parto de esa escritura. Y eso es deslumbrante. Es como si el lenguaje y la forma discursiva y las frases fuera construyendo la trama. Está en el orden del lenguaje. Y sobre todo en el orden de la mirada. La mirada del narrador construye el relato. Esto es deslumbrante, ¿eh? Es muy interesante y es un punto de vista totalmente. Recuerden que uno de los grandes, algunos están en discusión esto, pero las grandes respuestas de la escuela de la novela es terminar con las descripciones decimonónicas balsacianas, fisonómicas, donde se contaba el personaje hasta cómo tenía la ceja y el arco del labio y el mentón, todas esas fisonomías absolutas, los lugares, las pensiones que narra Balzac, todo ese farragoso, esas farragosas parrafadas que son maravillosas, por supuesto, en Balzac, pero que yo creo que había que desestimar y crear una mirada de otro rigor. Y esta mirada de otro rigor tiene que ver con el peso de los objetos, ponerle más el peso en lo que nos rodea y no tanto en las figuras de los personajes, poner todo más en la forma de la mirada del narrador, ¿no es cierto? Ahí es donde se construye todo, y no tanto en la interioridad de los personajes. No hay psique en los personajes, no hay psicología de los personajes, para nada. Se va a abolir la psicología de los personajes, se va a abolir la psique de los personajes. Todo está construido por la mirada del narrador. Y entonces, bueno, esto también, muy tempranamente, en 1956, una escritora que forma parte de este grupo, que es nada más ni nada menos que Nathalie Sarraute, va a hablar de otro concepto que ha sido muy interesante, que es el llamado escuela de la sospecha. Se dice que este movimiento, al cual pertenecería de alguna manera Duras, es la escuela de la sospecha. Se sospecha de todo principio y de toda categoría narratológica. L'école du soupçon,
en francés. L'école du soupçon. Lean el libro, un pequeño librito de Nathalie Sarraute, deslumbrante. Ojo, 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 ojo. El Nouveau Roman va a tener una influencia capital muy grande en la literatura argentina. Para los primeros estudios que se hace sobre el Nouveau Roman, lo hace Sábato, hoy muy olvidado y muy repudiado en esta facultad, Ernesto Sábato. Pero sin embargo, Sábato va a ser uno de los primeros traductores, perdón, se va a hablar de Sábato de alguna manera, como que escribe a la escuela existencialista, a la escuela de Sartre y de Camus. Pensemos en una novela tan importante como El túnel de Sábato, novela escolar ahora, quedó para el colegio secundario, no se la da más en la facultad. Novela que hay que volver a leer. Hoy hay que volver a leer. A la luz de los femicidios. ¿Por qué no leemos de nuevo El túnel? ¿Porque es grasa? ¿Es malo Sábato? ¿Porque escribe mal, como decía Borges? Puede ser, sí, obvio. Puede ser. Yo también podría dar una clase sobre por qué escribe mal Sábato. Pero bueno, lo vamos a denostar. Pero recuerden que hoy, a la luz del femicidio, se hablaba, por ejemplo, de El túnel como una novela de crimen pasional. No es un crimen pasional, es claramente un femicidio. Y el comienzo, ¿recuerdan? ¿No? El comienzo deslumbrante de... ¿cómo es? El comienzo deslumbrante de El túnel. Bastará decir que yo, Juan Pablo Castel, maté a María Iribarne. Bastará decir que yo, Juan Pablo Castel, maté a María Iribarne. Una novela que nace con un tipo que dice que mató a una mina. Hablemos en buen criollo y en versión tanguera. Y a ver cómo va a abolir el concepto de novela. No te pueden contar el final. Yo lo que no quiero. Bueno, lo más interesante de la novela es cómo llega a matar a María Iribarne. ¿No? Queda grabado. No soy fanático de Sábato, no me gusta nada Sábato, pero hay que poner las cosas en su lugar del valor que tiene esa novela, una novela como El túnel. Sábato muy tempranamente está muy atento a lo que pasa en Francia, muy atento, es el primero de unos pocos primeros escritores que va a estar muy atento a lo que pasa con Le Roman. Por supuesto, luego él lo escribe, digamos, al existencialismo, y luego, muy importante que quiero decir, que nos interesa, ¿quiénes son los dos grandes escritores, deudores del Nouveau Roman en la Argentina? Sin la lectura del Nouveau Roman, al cual pertenece Duras, el escritor que estamos viendo, no se podría pensar, de alguna manera, salvando las distancias, la literatura de estos dos escritores argentinos que quiero nombrar. ¿Quiénes son? ¿Quién se atreve? ¿Quién sabe? Son dos escritores de dos provincias, importantísimos escritores argentinos. Uno es Antonio Di Benedetto y el otro es Juan José Saer. Saer y Di Benedetto. Los dos tremendamente influidos por el Nouveau Roman francés. Y son dos escritores capitales de la literatura argentina, fundamentales. Para que ustedes vean la importancia de la literatura francesa y la relación con Argentina. Bien, Saer y Di Benedetto. Mendoza y Santa Fe. Qué bueno que no todo pasa por la falocéntrica Buenos Aires. Esta escuela de Nouveau Roman, a la cual, como vuelvo a decir, la colocan a Duras, es el rechazo al sistema tradicional de la representación de la ficción y se cuenta por sí misma, ¿no es cierto? Como dije, sin la necesidad, por ejemplo, de los personajes. Esto es una cosa muy capital desde el punto de vista del cambio y de la modificación de perspectiva. La desaparición del personaje como centro organizador de la ficción. Y esto que acabo de contar de Duras al comienzo de la clase. La multiplicación de centros de perspectiva parciales y hasta contradictorios. Lo que acabo de contar al comienzo de la clase. Que Duras en tres novelas distintas me dé distintas perspectivas o me cambie el punto de vista, indica que puede haber contradicciones internas lo que va contando. Y eso produce un efecto de proliferación. La historia prolifera todo el tiempo y yo no sé dónde va a acabar. Y nunca puedo de alguna manera fijar, digamos, de alguna forma, esa escena. Otro elemento que es muy importante, chicos, ¿cómo se llama una novela, un texto, digamos, de Antonio Di Benedetto? ¿Por qué digo que Di Benedetto está fuertemente influido por el Nouveau Roman? Un texto de Di Benedetto se llama Pentágono. Pentágono.
a la pucha. La fuerza del concepto geométrico, es importante que lo piensen. El predominio, digamos, de la utilización de figuras que son abstractas o geométricas, no son figuras figurativas. Lean una novela, una sola novela de Marguerite Duras, que tiene un nombre tremendo, y que yo voy a hablar brevemente de esa novela. Se llama El amor. Por Dios, ¿quién le puede poner a una novela el amor? Es como una novela que me compro en la playa, una novela cursi de Corín Tellado. Y Duras le pone el amor, con la ironía de eso. Yo mañana me escribo una novela y le pongo una novela de amor, se me ríen. No, hay que ver qué ironía está ahí puesta en el amor. Lean esa novela, por favor. A otra novela de Marguerite Duras le vamos a poner de título El dolor. A la novela que estamos hablando de 1984 le pone el nombre El amante. Nombres que parecen trilladísimos. ¿Qué hace una escritora de culto poniendo nombres trillados a novelas que son de total vanguardia? Lean el primer párrafo del amor. Son tres personajes ubicados en distintos lugares respecto a una playa. Y uno está en la orilla, otro está donde dan los bordes, digamos, de las carpas o de esos senderos de madera que nos llevan por la playa, ¿recuerdan, no? Los senderos de madera que nos llevan para que no nos quememos en la playa, ¿no? Y hay tres personajes, y los tres personajes están colocados en distintos lugares y se observan entre ellos, y a partir de cómo se miran, se van modificando sus espacios, y hay un problema como de vectorización, se vectorizan. Eso no había ocurrido nunca en la literatura, la geometrización de la literatura. La idea de que esa utilización de figuras geométricas o de figuras abstractas puede producir literatura. Y a la vez, la insospechada participación de esa figura, que es muy recursiva también en la figura de Duras y en Robbe-Grillet, que es la figura retórica, ustedes la conocen, de la mise en abîme, de la puesta en abismo, que es una suerte como de reflejo especular de la historia contada. Todo el mundo sabe lo que es la mise en abîme, ¿no? Es un término que viene de la pintura, pero más bien de la heráldica. Vieron estos fenómenos, ¿no? De algunos cuadros donde dentro del cuadro hay otro cuadro y hay otro cuadro, y uno entra en una suerte como de abismo donde la imagen se abisma en sí misma, ¿no? Bueno, hoy me voy a traer un vaso de agua, pero es interesante esto, la mise en abîme, la idea de que es una suerte como de metaliteratura. Es una novela casi sin ficción, que produce, su ficción es una metaficción. Bueno, esto evidentemente, la problemática y la reflexión sobre los conceptos de ficción es típicamente durasiano. Es más, hay críticos que llevan esto a un grado tan último que piensa directamente cuando a uno le hacen esas preguntas, ¿no? Son las preguntas horribles que uno a veces tiene que contestar. ¿De qué trata la novela ¿De qué tratan las novelas de Aria? Esa pregunta que nos hacen en el ascensor, horrible. ¿Qué me recomendás de leer, no? Es el momento de más pánico de mi vida. Es el momento de más pánico en mi vida cuando alguien me pregunta ¿qué estás leyendo? ¿Qué tengo que leer? Es un momento horroroso, ¿no? Porque nadie lee lo que nosotros leemos encima. Si yo le recomiendo algo de lo que estoy leyendo, me matan, ¿no? Cuando recomendaba libros a mi madre me salía corriendo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se traga esto? No hay forma de leer esto, ¿no? Por mi madre, ¿no? Pero digo, bueno, ¿qué trata la novela de Duras? Bueno, hay críticos que han llevado la figura esta, maximizándolo. ¿Y qué trata la escritura de Duras? De la escritura, del lenguaje. Es de lo único que trata. No trata más que de eso. Bien, vamos a la segunda parte, década del 70. Antes de llegar a la década de los 80, está llamado ciclo indio. Ya conté, el primer ciclo es el ciclo de Exordio, ahora vamos al segundo ciclo, que es el ciclo indio, o ciclo, digamos, que está ambientado en la India, pero no solo en la India, sino también en todos lugares, digamos, exóticos. Es la India y no solo la India, sino también otras zonas, digamos, por llamarlo de alguna manera, tropicales o exóticas de la obra durasiana, donde ella va a construir sus narrativas. Por ejemplo, también puede ser Venecia un lugar exótico en algún sentido. En tanto Venecia está en Europa, pero sabemos del exotismo que tiene y del exotismo que ha destacado a través de los tiempos y en el imaginario, digamos, literario, ¿no? Por ejemplo, Proust, ¿no? El sueño de Marcel, del narrador del viaje a Venecia, ¿no? Como un viaje mítico, un viaje iniciático. Y está hablando en francés, pero no importa. Venecia puede entrar a Venecia, pero es el exotismo igual, ¿no? No sé, no tenemos, me parece, en América Latina un lugar así como exótico, no sé. Estoy pensando. No, me acuerdo cuando fui a México, que me llevaron a Xochimilco. Xochimilco es la Venecia mexicana. No sé si conocen o han escuchado hablar de Xochimilco.
es un lugar donde te moves por aguas, ¿no? Pero no tiene el exotismo veneciano. Me encantó Xochimilco y me encantó ir por las barcas de México, pero no es Venecia. Bien, vamos al ciclo indio. El vicecónsul, La femme du Gange, Son homme de Venise, India Son, Nathalie Granger, son textos que pertenecen a este movimiento del ciclo indio. Repito, el vicecónsul, La femme du Gange, Son homme de Venise, India Son y Nathalie Granger conforman ese ciclo medio de la obra de producción duraciana que maneja esta idea de exotismo, ¿no? Que vuelvo a decir, donde ella va a construir sobre todo figuras de mujer, ambientes exóticos, y lo que yo antes había denominado como una suerte como literatura atmosférica o literatura climática, donde está dado todo por la atmósfera o por el clima que ella quiere, digamos, construir a partir de su literatura. El tercer ciclo, muy interesante, nosotros lamentablemente no podemos trabajar porque nosotros estamos ya en la última zona, en la zona de los años 90, con la pluie d'été, la lluvia de verano, es el ciclo que se llama Jan Andrea. Entonces está el ciclo de Exordio, el ciclo indio, y el último ciclo que estamos dando, que es el ciclo de Jan Andrea. ¿Quién es Jan Andrea? Bueno, Jan Andrea es un joven homosexual que la llama a Marguerite Duras una noche, una tarde. No, perdón, la conoce primero, en un cine donde dan una obra de una representación, pasan una exhibición de una película de Duras, él la conoce, le da el teléfono, ella piensa que va a ser un fanático más, o un loco más, o no sabe si es un psicópata, etc. Le da el teléfono, este joven empieza a llamarla por teléfono, y a Andrea, un joven homosexual, y ahí entra en una relación que prácticamente va a marcar toda la vida, porque este joven va a morir junto, va a asistir a la muerte de Duras y va a ser su compañera, su compañero amante, de alguna manera, en una pareja de alguna manera imposible. La mujer heterosexual, mayor, alcohólica, escritora famosa, que le da asilo en su casa y lo mete en su casa a este joven homosexual, promiscuo, que va, y lo que le pide ella como única paga, en algún sentido, es que vaya a las noches de los antros gays y los antros homosexuales y que vuelva y le cuente qué cosas pasan ahí. ¿No es cierto? Como una idea como del relato morbo de qué cosas pasan ahí. Ahí funda ese amor, esa relación de pareja de toda la década del 80, y toda la década del 80 va a estar asignada por el ciclo de Jan Andrea. Es decir, de qué manera Marguerite Duras queda perturbada o alterada por la presencia de este joven que no se llamaba Jan Andrea porque ella lo bautiza y le pone ese nombre en reminiscencias griegas. Así como había dicho con Donadieu, la pasa Duras, a Jan Andrea le va a dar esta idea de hombre. Recuerdan que la palabra andros en griego es hombres, ¿no? Andros, anthropos, es hombre. Andrea. La raíz andros en griego es masculino o varón o macho. Entonces le pone Jan Andrea. Y Yanis, y Jan es Yanis también, es Juan, Juan Andrea, Juan el macho, Juan el hombre. Hay algo ahí, un juego, evidentemente onomástico, que ella le construyó en la invención de este nombre, le pone ese nombre. Y esto va a provocar el gran momento de literatura de Duras, donde ella va a trabajar los semas sexuales. Nosotros no nos vamos a dedicar a esto, vamos a trabajar problemas, digamos, del tratamiento de la familia desfavorecida, pero específicamente tiene que ver con los semas sexuales. Incestos adélficos, lesbianismo, tríos, relaciones desbalanceadas por diferencias sociales, por diferencias de clase, deseos imposibles. Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, va a aparecer en esas novelas que ella va a publicar, sobre todo El amante. El amante lo escribe con Jan Andrea, no lo escribe con Jan Andrea, lo escribe cuando Jan Andrea ya está con ella, ¿no? El amante de la China del Norte, las dos novelas que acabo de nombrar, y Ojos azules, pelo negro, una novela también de tratamiento homosexual, y dos novelas muy pequeñas pero muy importantes de este movimiento, de este momento, que son una, El hombre sentado en el pasillo, es la relación de un hombre gay con una prostituta, y luego la famosa de 1982, donde ella define la homosexualidad como el mal de la muerte, la maladie de la mort. La homosexualidad es para Duras el mal de la muerte, ¿no? Bueno, esto ha dado ríos de tinta, ¿no? Y el mal de la muerte es justamente el fruto de la relación con Jan Andrea. Es un libro que ella escribe en 2 meses y que tiene que leerse sí o sí de un tirón,
y donde ella va a dar, no da una respuesta unívoca sobre un tema, por supuesto, muy paradojal y muy ambiguo, ¿no? Es la idea de que la homosexualidad construye lo que Blanchot llamaba, y a partir del texto de Duras lo dice Maurice Blanchot, una comunidad inconfesable, ¿no? Es una relación de dos personajes mediadas por un contrato, ¿no? Y el varón está justamente, como dice ella, de una manera aquejado por el mal de la muerte. Si escuchan esto, que ha entrado ahora, digamos, en la cultura, el mal de la muerte. El mal de la muerte, que es la homosexualidad, ¿no? No procrean, no tienen hijos, viven en soledad, entre comillas, una idea muy negativa, ¿no? Hay algo oscuro para ella en la homosexualidad, ¿no? Bueno, esto construye, digamos, el concepto del mal de la muerte. Nosotros no nos vamos a dedicar específicamente a eso, porque no vamos a trabajar, digamos, específicamente esta parte. Y entonces ahí sí llegamos a lo que podríamos llamar las últimas etapas de la obra duraciana, que es la etapa final, que va a estar dada por textos tan importantes como el que vamos a ver nosotros, que tiene que ver específicamente con la lluvia de verano, ¿no? Entonces, luego de este movimiento, o esta etapa, que podríamos llamar de tratamiento de los temas sexuales, ¿no? Es decir, si el ciclo de Exordio es un ciclo más anclado en las narrativas tradicionales y luego en el Nouveau Roman, si el ciclo indio está más anclado en ciertos orientalismos, entre comillas, o el exotismo de algunos textos y de lo que llamamos la literatura climática y atmosférica de Duras, la década del 80 va a estar marcada por lo que llamamos el tratamiento de temas que tienen que ver con el sexo. Por eso, y acá hay psicoanalistas presentes, Duras ha sido captada de alguna manera, fagocitada, vampirizada por el psicoanálisis. Si Duras pertenece a la literatura, hay dos mundos que le acercan y le acechan. Primero el cine, porque ella era cineasta. Entonces los cineastas van a los filmes de vanguardia de Duras para ver cuáles son las operaciones que ella ha construido. Y luego, como acá dice muy bien nuestra compañera Liz Speth, el mundo del psicoanálisis, ¿no? Cómo el psicoanálisis ha ido tremendamente a buscar el mundo de Marguerite Duras, sobre todo con la novela que acá está citada en el chat, que es El arrebato de Lolstein, Le Ravissement de Lolstein, que es nada más ni nada menos que la novela que uno de los pocos homenajes que escribió Lacan sobre un escritor es el homenaje a Marguerite Duras. Está traducido al español, lo pueden bajar de las redes, Hommage a Marguerite Duras. Lacan hace un homenaje a Marguerite Duras, ¿no? Sobre todo a partir de lo que significó la escena central de Lolstein, que es la escena en que una mujer es abandonada en un baile, su marido se va con otra, y ahí funda, digamos, su locura, entre comillas, su locura, ¿no? Y su desazón, y entonces, bueno, ahí esa escena que es capital, una escena muy recursiva, la escena de la mujer abandonada, ahí en la puerta de un baile, es una escena, digamos, de gran dolor, y que ha dado ríos de tinta sobre todo, y sobre todo lo que Lacan, o lo que se dice que ha sido la anécdota que se cuenta, que no sabemos si es verdad o no, pero está contada en varias biografías, respecto de que Lacan, después de leer la novela de Duras, la llama por teléfono y le dice, en una escueta, yo no sé si este fue el diálogo tan escueto sí o no, pero bueno, es muy interesante de leer, que Lacan la llama por teléfono a Duras y le dice, señora, ¿cómo supo qué? ¿No? Y le dijo, ¿cómo supo qué? Entonces Marguerite Duras dice, ¿cómo supe qué? ¿De qué me pregunta? Y Lacan le dice, yo me dediqué toda mi vida a saber este tema que usted lo liquidó en esta novela de alguna manera. ¿Cómo supo qué? La locura, le dijo Lacan. La locura. Yo me dediqué toda la vida a esto y usted lo liquidó en un libro. Lo liquidó en términos de que, bueno, me contó qué era la locura, de qué la va, ¿no? Y ahí dice que corta Lacan, le corta la comunicación y queda eso pasmado ahí en esa... Señora, ¿cómo supo qué? La locura. No, es interesantísimo esto. Lean el homenaje a Marguerite Duras. Bien, voy a continuar entonces. Quiero avanzar sobre algunos aspectos de lo que vamos a ver, que tiene que ver con
¿Por qué es tan contemporánea Duras y por qué terminamos este programa con una escritura tan contemporánea? Bueno, en principio por la excentricidad de su escritura. Es una escritura excéntrica, que está construida sobre todo por la voz, ¿no? Una voz, ¿no? Que entra. Y algo interesante es que lo que acabo de decir, que muchas de sus narraciones van a ser narraciones que entran en una serie, ¿no? Yo puedo armar muchas series de Marguerite Duras, puedo armar series de distintos textos a la vez y puedo recorrer, digamos, esos textos haciendo distintas entradas en distintas novelas. Esto no es muy común de lograr. Yo no puedo entrarle a un escritor de distintos lugares. A Marguerite Duras sí, y puedo armar como canales o vías alternas. La novela que vamos a ver nosotros, justamente porque es tardía, me costaría un poco colocarla en qué tipo de marco, pero podríamos encontrar de alguna forma. ¿Mm? Y esto que estoy contando de la posibilidad de narraciones de una serie, eh, crea, ¿no? Esto es muy interesante, que es que crea dentro de la producción total de Duras algo que podríamos llamar los ancestros textuales. Es decir, crea como ancestros textuales, tiene como un antecedente en algún texto previo, los textos a posteriori de Duras. Esto que conté, de que un dique contra el Pacífico, el amante de la China del Norte, arman una trilogía, y no solo trilogía, porque si yo voy a un texto como el Hotel Edén de Duras, también allí va a ser contado cómo cómo ella iba al cine a Indochina, y entonces ese texto lo podría poner como un texto satélite que acompaña esas tres novelas y arma también parte del universo. Lo que estoy hablando es que la literatura de Duras funda ancestros textuales. ¿Qué son ancestros textuales? Textos que dan de base a algo, como forman un precedente, ¿no? También podría hablar también en algún sentido de ancestros autobiográficos, ¿no? Ella va recursivamente y recidivamente, ya lo trabajamos, a ver, digamos, eh, este regreso permanente a algunas escenas clave de su vida. Algunos críticos dicen que no hay transposición en Duras. Ustedes saben lo que es la transposición. Yo hablé hoy de la transmediática, de lo transmedial, o de las narrativas transmediáticas. Es decir, pasar de un soporte a otro. Algunos dicen críticos que no hay transposición en Duras. Lo que habría es reescritura para otros soportes. Pero en definitiva, y con esto acabo de decir un poco en broma, y no es así, es en serio, que el único tema de Duras es la escritura, es que a lo mejor, como ella lo dice, no hay más que solo un texto base. Y sobre ese texto base se va a generar todo, ¿no? A mí me gusta esa idea de máxima, de los grandes escritores son escritores monótonos. Monótonos. El peor escritor es el que tira para un lado y para el otro. Los grandes escritores son monótonos. Es una marca de gran estilo. Un gran escritor escribe siempre sobre lo mismo. Borges, la delación, el arrabal, los guapos, el tigre, la espada. No sale de ahí, por Dios, otra vez la espada, otra vez el tigre, otra vez el... Sí, ahí, vuelven. Y Duras vuelve. Los grandes escritores no salen de ahí, parece que no salen. Es interesante esto, ¿eh? Piensa, la gran escritura es monótona. No monótona en el sentido de un solo tono, sino en el sentido que vuelve sobre lo mismo. Escenas nucleares, que son escenas nucleares o disparadoras que van a abrir universos. Por ejemplo, la escena que conté específicamente, que es la escena que está referida al problema de cómo se conocen la niña, que es ella, Marguerite, niña adolescente, con el amante chino, ¿no? En el caso de una escena nuclear, que es la escena que vamos a ver, que luego va a estar trabajada en el otro texto a Ernesto, la escena nuclear de la lluvia de verano es la escena del niño, este niño desfavorecido que no sabe leer, que lo mandan al colegio. La única forma de tener una ayuda social es que el chico vaya al colegio. Bueno, como en Argentina, vieron que los niños tienen que garantizar que van a ir al colegio o que tienen las vacunas para recibir las ayudas que le dan a las familias desfavorecidas. Creo que hasta ahora era así, ¿no? Tenía que garantizarse que el chico esté vacunado y que vaya al colegio. Que me parece interesante como función de Estado. Creo que Argentina todavía sostiene eso, ¿no? Para dar los subsidios que se dan, digamos, la madre tiene que garantizar vacuna y colegio. Lo mismo pasa en la novela del Club de Té. La madre tiene que mandarlo al colegio. Y el encuentro de Ernesto con el colegio va a ser la escena nuclear, que es una escena que yo vuelvo a decir. ¿Por qué doy la ayuda de verano? Yo les daría leer la ayuda de verano a todo aquel que quiere ser docente. Todo aquel que quiere estar en una clase tiene que leer la ayuda de verano. Es un libro fundamental. Hay que repartirlo en las salas de profesores. Si se van a dedicar a la secundaria, lean la ayuda de verano. Porque cuando vayan a las 8 de la mañana a dar clases sobre Martín Fierro,
y se encuentran que ahí enfrente el chico no quiere la de Martín Fierro y el chico quiere jugar a un videojuego, y yo lo entiendo totalmente, porque he dado muchas veces clases a las 8 de la mañana, es horrible, ¿no? Roland Barthes decía que no hay nada más coercitivo que la escuela. ¿Qué es eso de estar a las 8 de la mañana escuchando a un tipo que habla de Martín Fierro? No hay nada peor. ¿Y qué haces con la que no te quiere escuchar? Ahí está el gran desafío si ustedes se van a dedicar a la docencia. ¿Qué van a hacer a las 8:15 de la mañana cuando estén hablando del Sargento Cruz y Martín Fierro? Hay que explicarles Martín Fierro a las 8 de la mañana. Les quiero decir que es duro. O explicarlo a las 2 de la tarde cuando los chicos después van comidos y quieren la hora de la siesta. Si les toca dar a la tarde. O a la noche. He dado también clases en escuela nocturna. Cuando el trabajador es el trabajador que dio todo el día y que todavía no tiene secundaria, necesita el secundario para que le den un aumento de sueldo. Y te escucha vos a las 9 de la noche hablar del Martín Fierro. Ahí te quiero ver. Y ahí es donde tenemos que leer la Pridete. Ernesto va a decir esta aporía, y esto lo voy a definir ahora, el concepto de aporía, es un concepto clave en Marguerite Duras, el concepto de aporía, ¿no? Es una frase o un enunciado que en sí mismo tiene una idea como de no salida, no es un camino cerrado, no es un camino que no habilita nada, ¿no? Ernesto va a decir una frase que a nosotros nos interesa, ¿no? No quiero ir al colegio porque ahí me enseñan cosas que no sé. No quiero ir al colegio porque ahí me enseñan cosas que no sé. Y justamente se presupone que el chico va al colegio para aprender cosas que no sabe. No quiero ir al colegio porque ahí me enseñan cosas que no sé. Y todo lo que significa la lectura, cómo lee, cómo se lee por la intuición más que por la letra. Bueno, todo lo que aparece ahí en la novela es interesante, que vamos a trabajar sobre la educación en la próxima clase. Entonces, dijimos que Duras va a crear series retóricas, series discursivas que se van dispersando, que se van disgregando. La escritura de Duras tiende a esta disgregación, siempre agrega un punto más, siempre agrega una finta más, un grado más de percepción que no estaba ahí, entonces no lo puedo fijar. Y entonces también estamos este problema de la aporía, en el sentido griego, tu apórima. Tu apórima es algo que me crea como un conflicto o una duda, ¿no? La aporía es un enunciado, es un tipo discursivo que plantea un problema de alguna manera irresoluble. Es decir, el episteme de la aporía es que destruye muchas nociones. Y lo que destruye es justamente la noción de dejar algo por sentado. Es como un camino sin salida. Es meter un coche en un camino que tiene solo una vía muerta. Y esa idea de que uno entra con el coche y la vía está muerta. Es decir, esa idea de aporía de camino truncado. No hay dromo para atravesar. Ese es el concepto, ¿no? También algunos hablan bueno, ustedes también conocen del palíndromo. El palíndromo es una idea es un texto que se puede hablar de la izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de un lado para el otro, ¿no? El palíndromo, pero uno no sale de ahí, queda como atascado ahí. La aporía tiene también una idea como exactamente de palíndromo, de alguna manera. Vamos entonces a que uno de los elementos importantes que van a ver entonces es esta idea de las capas de desprendimiento de la escritura durasiana, ¿no? Que nos permite pensar también de alguna manera, lo van a ver ustedes en la lluvia de verano, la idea de una lectura en hojaldre. Es decir, la idea de ejercicios donde yo voy sacando capas y voy descubriendo la vida de Ernesto, la vida de la familia, la vida, el maestro, ¿no es cierto? Y son como capas de hojaldre que se van despegando, ¿no? Algo muy rizomático en la obra de Duras, que va abriendo, digamos, capas de percepción muy distintos sobre una hipótesis de escritura, que es lo que hace fundamentalmente la novela que vamos a ver, ¿no? Y los temas que nos va a permitir tratar, porque es una novela que no solo trata específicamente, vuelvo a decirlo, de la familia desfavorecida, sino en el núcleo de esa familia desfavorecida, el problema, vuelvo a decirlo, de la educación, sobre todo de la educación. Se ha colocado a la literatura de Duras en una de las grandes escrituras del yo. Porque algo que me tengo que decir, así como el Nouveau Roman es marcador para reconocer la obra de Duras, es marcador también la década del 80.
La década del 80 va a fundar lo que se llamó en literatura las escrituras del yo, ¿no es cierto? Las escrituras del yo, que son todas las formas de autobiografía, autoficción, ¿no es cierto? Memorias, confesiones, biodramas, vidas imaginarias, vidas oblicuas. Entonces, podríamos decir que hay todo, así como yo definí la periodización en 3 ciclos distintos, o 4, ciclo de exordio, ciclo indio, ciclo de Gian Andrea y el último, que es el ciclo tardío, o lo voy a llamar ahora ciclo tardío. Bueno, más allá de esto, habría una forma también de distinguir la larga producción de textos de Duras en términos de algunos textos que tienen, de alguna manera, marcas autobiográficas. Marcas autobiográficas. En el caso de La lluvia de verano, es casi uno de los más novelescos de las novelas de los textos de Duras. Es decir, no hay marcas, digamos, autobiográficas. Aunque, ojo, que yo puedo pensar el núcleo familiar de La Pluie d'été con algunos ecos o reminiscencias del eco familiar, digamos, originario de Duras y sus problemas en Indochina, pero no es absolutamente trasladable una cosa a la otra. ¿Se entiende lo que digo? Habría textos que tienen marcas autobiográficas muy claves en Duras y habría textos que son, digamos, puramente, específicamente, podríamos llamarlo, digamos, novelesco. Justamente en esta última etapa, a partir del libro que vamos a trabajar, es un texto del lifestyle, textos finales de Marguerite Duras. Algunos hablan también un poco de posmodernidad. A mí no me gusta mucho hablar de posmodernidad en el caso de Duras, pero algunos hablan de que, bueno, está un poco influido por el problema de la posmodernidad. Sin embargo, volviendo al tema clave, ya lo dije, el personaje protagonista de La Pluie d'été es Ernesto, que, como vuelvo a decirlo, ha sido influido por la figura de Ernesto Che Guevara, la figura revolucionaria de Ernesto Che Guevara, y las lecturas que estuvo haciendo en esa época, a principios de los 90, Marguerite Duras, antes de morir y luego de salir de sus crisis alcohólicas, lo que se llamaba en su momento el hombre nuevo. Es decir, la idea de que Ernesto es un hombre nuevo, un hombre que se va a parir a sí mismo, sin necesidad de la escuela, sin necesidad de la familia. ¿Quién es? ¿De dónde sale este Ernesto? Que de alguna manera lo marca con ese nombre, ¿no? Es muy difícil pensar en Ernesto, no es un nombre francés Ernesto. Y aparte van a ver todo el exotismo de la familia que no quiero adelantar, pero todo un exotismo de toda la familia. Es decir, que podríamos decir que la literatura de Duras, si en un momento tiene una matriz biográfica o una matriz, digamos, autoficcional, donde ella muta algunas cosas de su vida en una ficción y crea esa idea de espacio paradojal, ¿no es cierto? La autoficción, saben ustedes que es cuando uno, digamos, embebe lo real o lo fáctico con elementos, digamos, de la ficción, perdón, ficcionales, ¿no? Es decir, este espacio paradojal que es la autoficción, como inherente a lo que entendemos como una biografía, una autobiografía con algunas, digamos, intervenciones, ¿no? Hay mucho debate sobre el tema del amant. Hasta hay teorías que dicen que en verdad el amante no fue de ella, no fue de la propia Duras, sino que fue de la madre, fue un amante chino de la madre. Ahí hay todo un debate, ¿no? Que nunca se va a dirimir. No tengo por qué creerle. Nadie toma a los textos de ficción como textos de verdad, y ahí sería un error. Es este grave problema entre factio y fictio, ¿no? Lo real, el hecho real y los hechos de ficción, ¿no? Pero bueno, no tengo por qué creerle. Y como decía Michel Tournier, Marguerite Duras es una gran novelista, por lo tanto, es una mentirosa profesional. Es una mentirosa profesional. Bien. Sí, le hice un beso grande. Veo que te está yendo. Un beso. Continúo con esto en decirles, y vamos terminando con esto, que son textos de anonadamiento. Es decir, hay un permanente anonadamiento en la literatura durasiana y este anonadamiento va creando lo que podríamos llamar narraciones paradójicas. No tanto, sí un poco más en el tratamiento, digamos, autobiográfico, pero también podríamos hablarlo en los tratamientos, digamos, como el que vamos a hablar nosotros, que es, digamos, del orden de más novelescos, ¿no? Ahora, algo que puede unir a partir de La Pluie d'été y a partir de La lluvia de verano, estos dos textos, estas dos pulsiones que estoy hablando, de la pulsión autobiográfica y la pulsión, digamos, más novelesca en la obra de Duras, es de alguna manera, y esto sí me gustaría fijarlo antes de terminar para dejarles a ustedes la lectura, ¿no? En que la ficción o la autobiografía o la autoficción lo que permiten construir es
romper, digamos, romper la linealidad del relato, ¿no? Crear efectos del yo como otro, hay efectos del yo distanciado, ¿no? Y algo que tiene que ver específicamente con la fluidité, que tiene que ver con los dispositivos que permiten pensar sobre todo la ambigüedad de los lazos familiares. Vayamos a por ello, en el sentido de que, bueno, si estamos trabajando sobre un texto muy novelesco de Duras, vayamos a cómo ella está de alguna manera trabajando sobre la ambigüedad y la complejidad de los lazos familiares y lo que llamamos en literatura la novela familiar a partir de Freud, ¿no? Bueno, cómo arma uno una novela familiar con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus hermanos, etc. Y de alguna manera, de esa filiación y de esos textos de ancestros textuales basados en la vida de Duras, yo podría trasladar eso a la familia desfavorecida, de la construcción de la familia que se va a armar en la lluvia de verano. Y en los dos textos, tanto en los autobiográficos como en los novelescos, en el caso de la lluvia de verano, voy a encontrar que para Duras hay una permanente, digamos, ambigüedad en los lazos familiares. Y esto es importante porque a partir de ahí podemos, eh, eh, digamos, trabajar una forma, digamos, de entrar al problema del texto. ¿Mm? Bien. ¿Qué más decirles? Bueno, no mucho más. Les propongo que lean, por supuesto, para la próxima clase La lluvia de verano, que vamos a trabajar bastante. Y ahora, bueno, voy a habilitar algunas preguntas. Sé que hoy están bastante cansados porque, bueno, fue la entrega del parcial y ahora está la entrega del recuperatorio. Si hay alguna pregunta específica sobre Duras o algo que quieran avanzar más, me preguntan y vamos hablando. Muchas gracias. Pues yo me había dicho que estaba asqueado de algo, asqueado de algo, no me acuerdo de qué. Yo puse en el chat, no me acuerdo qué era. Una pregunta que pusiste, Santiago, en el chat. En qué momento yo decía, dicho que Durazo ahí no hay más, está asqueado de algo, y no di qué está asqueado. Bueno, ahora no sé a qué me estaba refiriendo. ¿Me estaba refiriendo acaso al asqueado respecto del sistema representacional? ¿De qué forma en el nuevo Román? Creo que estoy refiriéndome a eso, ¿no? Sería cuestión de volver a ver la clase. Pero creo que me refería a la idea de que el nuevo Román lo que hace es tiene una suerte como de asco le produce la representación figurativa o la representación, digamos, que emana de la literatura del siglo XIX. Y hay una respuesta en el nuevo Román a esa escritura. Hay un asqueo, digamos, a la figura de las categorías tradicionales narratológicas, de la trama, la intriga, el personaje, el final, etc. Eso va a estar absolutamente desestabilizado en el sistema de una manera narratológicamente. No va a creer en eso, sino va a creer en una construcción de otro tipo, que justamente desestima sobre todo no poner el foco en la figura del personaje. El personaje está corrido, y un corrimiento de la figura del personaje. Hasta hay una geometrización, como iba a decirte y lo dije, de la figura del personaje. Está geometrizado, sí que no hay interioridad. Ese personaje muchas veces es interesante la pregunta que me haces. Saben que los personajes digitales muchas veces van a estar construidos con nombres que son, como en Kafka, letras, puras letras, o si no va a ser textos que van a ser referidos como ella, él. Ahí está solo el referente, está totalmente vaciado hasta de nombre. No hay nombres o hay nombres con letras que son letras capitales que no sabemos, ¿no? Lolverstein, posiblemente la B corta sea Valérie, pero no está explicado, está dicho o está dicho, pero bueno, y lo mismo va a pasar con otros, así como el intrigante señor K de Kafka, ¿no? Donde una letra capital es solo la construcción de ese personaje. Bueno, ese tipo de tratamiento muy kafkiano, para llamarlo de alguna manera, podríamos estar en Duras, pero creo que Duras le da como una vuelta de tuerca, a punto tal que, por ejemplo, en algunas novelas de Duras, el personaje va a ser llamado ella-él. Y es muy difícil leer una novela de todo el tiempo la de ella y él, y vos estás pivoteando entre ella y él. Y a veces ese ella puede ser el desdoblamiento de la narradora, esta idea de que el yo es como otro. Entonces hay como un desdoblamiento del sujeto que narra. Estos fenómenos ocurren en la literatura de Duras, y vuelvo a decirte, me parece que tiene que ver con un asqueo de esas tradicionales categorías con las cuales se ha construido desde siempre la literatura, ¿no? Hoy vemos en la literatura también, es muy difícil abstraerse de la noción de personaje, y sin embargo ese fue un momento clave en la literatura de Francia, en los 50, donde el personaje ha quedado corrido, y se va a poner el foco sobre la mirada en otras cosas, en otras, en otras construcciones. ¿Se entiende?
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esta es una clase introductoria sobre Marguerite Duras para que nosotros avancemos en la próxima clase con la lluvia de verano. Yo me refería a Jean André, no me acuerdo por qué. Ayana Andrea, Pues, que dijiste que algo, no me acuerdo de qué. Creo que dijiste, bueno, me confundo. ahora no se me ocurre qué pude haber dicho. A mí me parece que yo me acuerdo y lo que asqueaba era cuando cuenta cómo estuvo en la relación con este chino de 30 años, que hoy sería un abuso. Me parece que ahí fue. Ah, bueno, puede ser específicamente eso, que hoy no leemos El amante de la misma manera que leemos antes. Y dije que El túnel no puede leerse más como crimen pasional, sino como una novela sobre un femicidio. En el caso de Lamont, yo leo y entiendo el contubernio de la familia y la exposición de la niña entre, de alguna manera, ser entregada y ser pagada prácticamente, porque el amante chino paga cenas a la familia, o sea, hay un contrato casi mediado por el dinero, ¿no? Digo, hoy esa novela debería ser leída, produciría asqueo, produciría algún tipo de asco de leerla de ese punto, y hoy debería ser leído desde el lugar de la mujer, ¿no? El tema es que hay una narradora que me está contando eso, ¿no es cierto? Es un problema, pero sería un tratamiento interesante de pensar, ¿no? La idea del abuso infantil o del abuso adolescente, más allá de esta idea del consentimiento familiar y del propio consentimiento de la niña. No quiero meterme ahí porque es un tema muy ríspido, muy complejo y que deberíamos leer en esa novela que no vamos a leer acá, ¿no? Lo que estoy diciendo es que podría tratarse de que hoy esa literatura, a la luz de los feminismos y a la luz de los reclamos, digamos, contra el patriarcado, puede ser leída de otra manera, de la misma manera que El túnel de sábado. Eso tiene que ver con fenoménicas epocales que pueden variar o modificar las lecturas que teníamos sobre esas novelas. Esto es interesante. ¿Usted piensa que ¿cómo se llama? ¿Cómo lo renombró al hombre homosexual este? Jean, ¿qué? Ian Andrea, Jean sí. Andrá. ¿Usted piensa que lo explotó un poco? Porque si la condición eh, para darle asilo era que fuera y le contara lo que le pasaba, ¿eso no es un poquito como Bueno, una no, especie de porque abuso dentro de sí? no, porque bueno, ahí también le dio, Ian Andrea también le va a dar, digamos, le dio cobijo, le dio, le dio asilo, le dio comida. Después Ian Andrea va a heredar un departamento. Yo creo que no. Yo lo conté en términos muy generales, no esto. Pero atención, lo que quiero decir es que no, hubo una relación simbiótica. Fue el último compañero de su vida, pero atención, que es un compañero, digamos, simbiótico. Es el mismo que lo va a acompañar, por ejemplo, a las crisis, digamos, alcohólicas, ¿no? Atención con esto. Es decir, no. Y aparte, Diana Andrea va a escribir una novela muy interesante, donde prácticamente vampiriza la escritura de Duras. Escribe como si fuera Duras, pero la escribe él, Diana Andrea, que se llama Ese amor, Cet amour-là, ese amor, donde él va a contar en qué se funda ese particularísimo amor de una, vuelvo a decirlo, de una mujer anciana con un hombre abiertamente homosexual. Esto que conté, de donde la primera paga, o la simbólica paga, era del relato, que Diana Andrea volviera de sus noches, digamos, de homosexuales y le contara, ¿no es cierto? Justamente para que ella pudiera desentrañar algo que realmente hay dificultades en pensar desde el punto de vista de Duras, que es el problema de la homosexualidad, ¿no? Que ya no pudiera salir esta idea de que la homosexualidad es el mal de la muerte, ¿no? Pero yo creo que hay una relación más bien simbiótica, de uso mutuo uno del otro. En un momento prácticamente está todo eso contado, por supuesto, ella lo quiere echar de su casa, le pone una valija, le dijo váyase, y después él vuelve, y después le vuelve a dar cobijo. Bueno, viven desde la década del 80 hasta que ella muere, ¿no? Si no me equivoco, son más de 14 años, ¿no? Hay un artículo mío en página 12, en el suplemento Soy, que se llama El último amante. Si quieren ver ahí, yo trabajo todo ese tema en un pequeño articulito, pero es muy interesante. Fue el secretario personal, fue la última pareja de la escritora, y cuando digo pareja es pareja de compañero, ¿no? Elegir como compañero a un homosexual, ¿no? Y con las particularidades de eso, ¿no? Y acaba de fallecer hace poco, digamos, bueno, no hace poco, en el 2014 murió Ian Andrea, ¿no?
Así que bueno, a los 63 años muere ahí luego de permanecer viviendo en el departamento que pertenecía a Duras, ¿no? Es muy interesante esa historia, digamos. Yo me he metido varias veces, he escrito, creo, tengo 2 o 3 artículos sobre ello. Interesante, muy interesante. ¿Y qué le pasó a la teología propia de Duras? Y después de Andreas, ¿se volvió en un museo así? ¿Me preguntás cómo murió Jan Andrea? No, no. ¿Qué pasó con todo lo que heredó Duras de Jean Andrea? No agarró Bueno, eso. no. No, Jan Andrea, primero que Marguerite Duras tiene un hijo, Dionís Coló, así que hay parte de la herencia que fue a Dionís Coló, y parte de la herencia fue a Jan Andrea. Creo que a Jan Andrea, si no me equivoco, pero no sé, sería demasiado entrar en ello, creo que le da un departamento pequeño de Marguerite Duras. No sé si fue el departamento que se compró con los derechos del amante. La verdad que lo desconozco. Habría que preguntarle al experto en Argentina, el francés Laurent Camerini, que está con nosotros, que vive acá en Buenos Aires, que es un experto en Duras. Él podría llamarnos y decirnos, ¿no? Pero bueno, les propongo que indaguen en ese personaje y esa relación porque es muy interesante, muy, muy, muy interesante para, para trabajar y para comprender también el universo duraciano. No se puede entender el universo duraciano, sobre todo de ese ciclo específico que está escrito, donde ella escribe junto con la relación de Jan Andrea en su casa. Es muy interesante, muy interesante. Y de hecho, bueno, la lluvia de verano también, ¿no? Porque ella todavía sigue conviviendo con Jan Andrea. Así que el texto que vamos a nombrar, más allá de no pertenecer a ese ciclo de las emas sexuales, sin embargo, está escrito bajo la compañía de Jan Andrea. ¿Se entiende? Walter, no Sí. encontré, nunca pude encontrar la clase grabada, la anterior a esta, ni Ah, tampoco ninguna está- bibliografía, espera un poquito, ninguna bibliografía posterior a Maupassant. No sé si es un tema mío o qué tengo que hacer. Está colgada la clase, quiero creer. ¿A dónde? Está en YouTube, está abajo, pero está Está en el abajo canal de de YouTube. este año porque es del año pasado. Pero yo llegué, el año pasado puede ser, porque de este año llega hasta la 10, que fue la anterior, y la 11, que sería, porque esta es la 12, la 11 es la que yo no encuentro. Está. Lo vamos a chequear, pero yo creo que está porque no lo pude checar porque no me dedico a ello, pero se dedican los ayudantes. Pero lo voy a chequear con todo gusto. A mí me parece que está, porque de hecho cada vez no creo que se le haya pasado a Lucía de no subirla. Todo lo contrario. Creo Y que está. bibliografía que tampoco encuentro, posterior a Maupassant, nada. Bueno, la bibliografía está colgada en nuestro campus, donde podés encontrar la Bueno, bibliografía. y no encuentro nada. Discúlpame, porque yo de tecnología poco, pero no encuentro nada. ¿Pero bibliografía de Maupassant o de Duras? ¿De qué me hablas? No, digo que posterior a Maupassant no encuentro nada. O sea, No, sí tiene que estar, si ya se dio moderato cantabile, está subida moderato cantabile, está subida la lluvia de verano. Sí, sí, bueno, viste, no la encuentro. No, están bueno, los es un arti- tema mío. están los Está en el artículos está en el de Wolfgang. Está en está la cuestión. todo, está todo subido al campus y está todo en una suerte de drive que tenemos donde está todo Duras. Sí, sí, está. Mandame un mail a Alicia en algún momento si querés, a lo mejor te puedo mandar los links, pero está todo. Sí, sí. Ali, Sí. vos tenés que entrar a la parte de la emoción de Wolfgang y después entrar al drive, el link del drive te pone, y de ahí entras a la bibliografía. Claro, lo que pasa es que yo encuentro todo de Duras, pero en el práctico. Pero, por ejemplo, la lluvia de verano no la encuentro, ni nada Bueno, que tenga que ver con teórico. Eso es lo que no entiendo. Sí, Mm, está. Está todo en un drive. Está toda la bibliografía de los teóricos, lo obligatorio está en el drive. Soy igual una fracasada. la mayoría, hay parte de la bibliografía de prácticos, así que vos no la pones toda, la van a poner esa parte en el estado de la unidad de prácticos y por eso no está en el drive, pues ya está en la unidad de prácticos. Bueno, voy a seguir insistiendo, gracias. No, si no, mandame por favor un mail. Voy a cerrar la clase y si no quieren después podemos continuar hablando de este tema. Vale. Bueno, les agradezco, los espero el próximo lunes, que es nuestra última clase. Les pido que lean la novela La lluvia de verano, que es la que vamos a trabajar, y va a ser nuestro cierre de este año. Y agradeciendo Bueno, la chau, presencia de chau. todos.
Chau, chau, voy a cerrar la grabación. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Sí, profe. Chao, profe, Chao, muchas profe, gracias. muchas gracias.